¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Bien, con frío. Eso es psicológico, tranquilos. ¿Quién le dio? Pero si los chicos están igual que yo. Hola, necesito compartir pantalla. ¿Me pueden hacer anfitrión? No estoy hablando del soporte. Doctor Ruiz, yo lo hice co-anfitrión, pero ya no lo veo. Muchas gracias. Eri, no me deja compartir pantalla. ¿Podés compartir vos la pantalla de digestión y absorción? A ver. Fíjese ahora, doctor Ruiz. Perfecto. Chicos, damos inicio a la clase de seminario. Hola, iniciamos. Profe, ahí están preguntando los chicos si le podemos cambiar el horario de la clase porque tienen a las 15 horas fisio. Pregunta, ¿ese horario de fisio es un horario fijo? Hola, ¿alguno de los chicos puede contestar o es la clase del profe Olivera nada más? Sí, me dicen que es el que sale en Sigedu. Para las comisiones de la 1 a la 5. Y vamos a ver si podemos tramitar otro horario. Sí, de Nosotros igual también tenemos los manera, días lunes. perdón, profe, de igual Claro, manera nosotros los la días lunes clase también queda tenemos grabada. asignado. Bien, bien, pero nosotros tenemos también asignada esta misma hora, lamentablemente. De 16 a 30, ¿qué cosa, perdón? ¿Nos sale que tenemos de 16:30 a 18? Me dicen, profe, que a las 16:30 termina la clase de fisio. Y bueno, los que se Y quedan que incorporando, que se vayan incorporando. Claro, que perdón, se vayan incorporando, porque nosotros tenemos 90 minutos también. perdón, me dicen que el horario de bioquímica es de 16:30 a 18. O sea que debe haber esto programado para que termine fisio y empiece bioquímica. Claro, pero si era así, no podríamos haber ingresado al aula ni ellos ni nosotros si era a las 16:30. En Sigedu dicen que figura así. Bueno, no importa. Ah, no, no.
Ay, bueno. Bueno, largamos con la clase del seminario, chicos. Sí. Bien. El tema que tenemos que ver en el seminario de esta semana es digestión y absorción parte 1. Para nosotros poder empezar a hablar de la digestión y absorción de los diferentes nutrientes, tenemos que tener en cuenta de qué características tiene el sistema digestivo. Tenemos que analizar de que los alimentos ingeridos deben ser incorporados en el medio interno y nutrir a todas las células. Por lo tanto, una de las principales funciones es incorporar esos nutrientes sin transformar significativamente su composición y tampoco alterar la homeostasis del organismo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Bien. Supuestamente, ¿qué significa un sistema gastrointestinal? Inicia con la motilidad del alimento, su proceso de absorción, digestión y secreción. Para empezar a hablar de los términos del sistema digestivo, tenemos que empezar a hablar de la motilidad. La motilidad empieza con la manipulación mecánica del alimento, o sea, con la masticación. Por eso es bueno tener una buena dentadura. Con la masticación iniciamos con el proceso de disminución del tamaño de lo que son los alimentos sólidos. Luego se produce esa mezcla para optimizar el mismo para el contacto químico, ¿con quién? Con la saliva. Luego empieza el proceso de propulsión, en el sentido oral a oral, desde la boca hacia el interior, para su tratamiento químico y posterior absorción a nivel del intestino delgado. Luego sigue la deglución, el vaciamiento gástrico, o sea, el proceso por el cual va ingresando alimento en forma de bolo alimenticio y saliendo en forma de quimo del estómago. Motilidad intestinal y defecación. También tenemos que tener en cuenta que estos procesos están regulados por el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, formado por el simpático y parasimpático, y el sistema hormonal. Otros términos que tenemos que asociar son la secreción, que es el proceso que aporta acidez y enzimas digestivas, y también está regulado por el sistema nervioso y el sistema hormonal. Luego el proceso de digestión y absorción de los alimentos, que tiene la característica de tratar a los mismos e incorporarlo al torrente sanguíneo a los nutrientes digeridos. También, al igual que la secreción y la motilidad, está regulada por el sistema nervioso y el sistema hormonal. ¿Hasta acá hay dudas? No, profe. No. ¿Podemos seguir? Sí. Básicamente la digestión, ¿qué significa? Incorporar alimentos que están formados por carbohidratos, grasas, proteínas, y que consiste principalmente en hidrolizarlos y transformarlos en compuestos que puedan ser absorbibles. Generalmente el principal encargado de este proceso es el intestino delgado y en parte el intestino grueso con un proceso de reabsorción. Con lo cual, el mayor proceso de digestión y absorción de nutrientes se lleva a cabo a nivel del intestino delgado. Para tener un conocimiento de lo que es la estructura de la pared del tubo digestivo, nosotros podemos tener en cuenta que existen diferentes partes. La mucosa, la submucosa, la mucosa externa y la parte serosa o adventicia. Lo que es entre mucosa y submucosa se encuentran todo lo que es la parte de las células inmunitarias, sobre lo que es la superficie de la membrana plasmática. Vean y observen que existen las microvellosidades y vellosidades, existen lo que se llaman las criptas, que son esos valles que hay entre los microvellosidades y vellosidades, existen nódulos linfáticos que van a actuar de distribución o separación, y existe la zona de la parte nerviosa entre el plexo submucoso o célula de Meissner
capa de músculo liso circular, el plexo mientérico o células de Auerbach, o también formado por capas de músculo liso longitudinal, que es a lo que hace a la submucosa, parte muscular externa y la parte serosa o adventicia. ¿Proseguimos? Sí. Nosotros, para tener en cuenta cómo van a actuar a nivel del sistema nervioso entérico la señalización, es a través de neurotransmisores. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener diferentes tipos de neuronas sensoriales, excitatorias, inhibitorias, secretoras, vasomotoras, neuronas que inervan células enteroendocrinas, o llamadas también enterocromafines, que van a tener sus funciones, por ejemplo, detección de cambios luminares, la integración. Siempre estamos hablando del sistema neuronal entérico, de lo que es el sistema digestivo. ¿Queda claro o no? Sí, profe. No se le entendió bien, profe. ¿Podría volver a repetir, por favor? No. Perdón, profe, en ese momento que estaba hablando se le cortaba un poco el audio. Sí, hay un problema de arranque del auto, pero no importa, vamos de nuevo. Recuerden, cuando nosotros hablemos de un sistema de neurotransmisores, van a ser aquellos tipos de sustancias que van a actuar del motor en el sistema digestivo o gastrointestinal de señalización y de inicio de acciones. Por eso tenemos que existen neuronas sensoriales, interneuronas ascendentes, neuronas excitatorias, neuronas inhibitorias, neuronas secretoras, y cada una con su función específica. ¿Ahora se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Para nosotros tener una idea de cómo se va a producir esta señalización y una futura respuesta, tenemos que tener en cuenta el tipo de regulación humoral. Recuerden que puede ser de tipo endocrino, parácrino o neurocrina. ¿Queda claro? Si es de tipo endocrina, las células enteroendocrinas van a liberar neurotransmisores que van a ser transportados a través de los vasos sanguíneos. Y de esa manera, los vasos sanguíneos van a liberar esos neurotransmisores que van a interaccionar con receptores de células secretoras exócrinas, que a su vez van a ser las encargadas de liberar ciertas sustancias, como por ejemplo el ácido clorhídrico, principal componente del jugo gástrico. Si en cambio el sistema de acción es parácrino, la célula enteroendocrina liberará directamente el neurotransmisor que interaccionará en forma inmediata con receptores de las células secretoras exócrinas, liberando la sustancia. Si es de tipo neurocrina, células nerviosas o neuronas a través de la interacción sináptica liberarán neurotransmisores que interaccionan directamente con la fibra muscular lisa. Contracción, relajación. ¿Se entendió estos tres procesos? Sí, profe. Sí. Chicos, ¿Seguro? bien, yo les quiero comentar que ahí en el chat les anoté quién es el autor de este capítulo, que es un libro de tratado de nutrición, porque no lo van a encontrar ni en el Harper ni en el Blanco. Solamente eso, profe, disculpe que lo interrumpí. No, por favor, muchas gracias. Es que es así, esto no está en libros de bioquímica. Bien, ¿dónde iniciamos con los alimentos? La boca. Por lo tanto, es importante que tengamos una muy buena dentadura. ¿Por qué? Porque en boca vamos a tener que la digestión se puede llevar a cabo en forma mecánica o química. Dentro de la forma mecánica ya sabemos que el proceso de masticación, disminución del tamaño de los alimentos. Mientras que en la forma química podemos tener un proceso enzimático o no enzimático. Si es enzimático, en la saliva tenemos la amilasa, que es la principal encargada de empezar a degradar los hidratos de carbono, la lipasa, que también se encuentra en saliva, encargada de degradar lípidos. Observen que no se está colocando proteínas porque van a empezar su proceso de degradación recién en estómago.
Y aparte tenemos lisocimas, encargadas de la acción antibacteriana. Si la parte química es no enzimática, tenemos que tener en cuenta que es la presencia de, por ejemplo, el medio hidrolítico, como ser principalmente el ácido clorhídrico. Sí o sí, este lo encontramos solamente en el estómago, por eso la palabrita ojo. El ácido clorhídrico solo está en el estómago. ¿Queda claro? Sí, Sí. profe. Sí. Sí, ¿No hay dudas hasta acá? No. No. Gracias. En este cuadro, si nosotros observamos, presentamos las principales enzimas digestivas. Por ejemplo, en glándula salival, una de las principales es la alfa-amilasa y la lipasa. Son generalmente enzimas que tienen por acción atacar al almidón, en el caso de la amilasa, para transformarlo en destrina y maltosa. A nivel del estómago, principales enzimas digestivas, pepsinógeno y renina, en el caso de los bebés. Recuerden, el activador de este tipo de enzimas va a ser el jugo gástrico, principal componente ácido clorhídrico. Pepsinógeno encargado de degradar proteínas y la renina en el caso de los niños o los bebés, caseinógeno. Uno degrada proteínas para formar polipéptidos más pequeños y el otro al caseinógeno para formar caseinato de calcio. A nivel intestino delgado vamos a tener las diferentes enzimas. No tenemos en cuenta acá ningún tipo de activador, sino que directamente es la llegada del quimo alimenticio, el que empieza a interactuar con el distinto pool de enzimas, para transformar a través de los sustratos los distintos componentes. Acá se generan ya a este nivel tripsina, péptidos muy cortos o dipéptidos, glucosa, glucosa fructosa, glucosa galactosa, grasas emulsionadas. ¿Dónde tenemos que tener en cuenta las grasas emulsionadas? A partir del proceso en el cual el hígado genera bilis, las lipasas me degradan a las grasas y la bilis ayuda a su transporte a través de la formación de emulsiones. ¿Dudas? No, profe. ¿Seguimos? Sí, sigamos. Profe. Bien. Lo que tenemos que empezar a hablar es de la secreción salival. Hemos empezado con la boca. La principal función es lubricar, proteger y digestión, o digerir. Las principales fuentes de formación de secreción salival son la glándula parótida, la submaxilar, la sublingual y otras menores. Está compuesta principalmente en un 99% de agua. También existen compuestos antimicrobianos presentes en la saliva, como la lisocima, y también presentas anticuerpos como inmunoglobulina A. Existen componentes orgánicos, o sea, enzimas como la amilasa, la lipasa, mucus, glucoproteínas, lactoferrina y otros componentes. También hay presencia de electrolitos como ser iones sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, calcio. La saliva tiene un pH aproximado de 7 y tiene la característica de tener una regulación de su secreción de tipo nerviosa. El mecanismo neuronal de la secreción de la saliva tiene que ver en su mayor parte bajo el sistema nervioso autónomo. Cuando uno está en condiciones basales de relajación, descanso, la secreción es de 0,5 mililitros por minuto y puede llegar a aumentar hasta 6-7 mililitros por minuto. Se supone que la generación de saliva diaria es de 1 a 1,5 litros. Por eso es importante el consumo de líquido, principalmente agua. Las glándulas submandibulares segregan un 60% y las parótidas un 25%. El resto queda a glándulas más pequeñas.
De vuelta, la estimulación de los nervios simpático y parasimpático aumentan la secreción salivar, siendo lo más importante el sistema de nervios parasimpáticos. Si uno quiere analizar la regulación nerviosa de la secreción salival, existirán receptores mecánicos y químicos que van a provocar un comportamiento reflejo de la secreción de saliva. De ahí que tenemos el tallo encefálico y los núcleos salivales, a nivel del cerebro, que a través de glándulas o ganglios parasimpáticos provocan una estimulación positiva, activación, que a través de su distribución provocan en los vasos sanguíneos el transporte de neurotransmisores y a su vez la acción de esos neurotransmisores sobre células acinares. Estas provocan la activación de células ductales y la generación de saliva. Por otro lado, también tenemos la acción de la médula espinal, que a través de los ganglios cervicales superiores provoca también una estimulación positiva o activación nerviosa estimulante a nivel de vasos sanguíneos, formación y transporte de neurotransmisores y la misma acción que lo que tienen los nervios parasimpáticos. ¿Dudas? No. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ya hemos salido del estómago con el bolo alimenticio. Recuerden, en boca solamente voy a poder digregar o disminuir el tamaño de alimentos y digregar principalmente lo que son hidratos de carbono muy grandes y lípidos. No así las proteínas. Cuando llega ese bolo alimenticio al estómago, el medio ácido del estómago es fundamental. Recuerden, cuando el estómago está vacío, el pH está por debajo de 2. En el estómago, cuando llega ese bolo alimenticio, empieza a actuar de manera inmediata en la digestión de proteínas y la eliminación de microorganismos que pueden venir presentes en ese bolo alimenticio. La disgregación de proteínas va a hacer que por acción de que el ácido clorhídrico empiece a actuar, el peccinógeno, recuerden la terminación ógeno, no es una enzima, es una proenzima. Acá aparecen las palabritas del simógeno, ¿se acuerdan de eso? Sí. Está presente una sola luna, por lo visto, sí, y bien callada, bien. No, Recuerden. profe, que todos responden por chat. No, por chat no responde nadie, ¿eh? Estoy yo en el chat y no respondió nadie. Entonces somos 2. ¡Ay, qué lindo! Yo también estoy. Yo también estoy. Yo estoy hablando. Yo también. Bien, recuerden, la presencia del pepsinógeno en el estómago se va a ver activada por el ácido clorhídrico. Acá empieza la denaturalización de proteína. El pepsinógeno sufre una pequeña proteólisis o una pequeña o mínima ruptura de su estructura peptídica y se transforma en pepsina, una endopeptidasa muy, pero muy importante para la degradación de las proteínas. En el estómago, la principal función va a ser almacenar y digerir alimentos para transformarlo en quimo alimenticio. O sea que va a ingresar al estómago como bolo alimenticio y va a empezar a salir como quimo alimenticio, quimo, ya algo más espeso y más licuado. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de digestión en el estómago? Empieza todo por medio de la acción de la lipasa gástrica. Recuerden que ya venía actuando la lipasa salival. En el estómago empieza la lipasa gástrica. Enzima que actúa junto con una cierta temperatura del estómago y con movimientos peristálticos que van a empezar a favorecer la disgregación del bolo alimenticio para formar el quimo
entre ellos la licuefacción de los lípidos, formar pequeñas emulsiones. Lo primero que hace la lipasa gástrica es provocar la hidrólisis de los triglicéridos o triacilglicéridos, o empezar a degradar ácidos grasos de cadena corta, o mediana o larga, para dar ácidos grasos libres y diacilglicéridos. Tener en cuenta que en la etapa neonatal, la lipasa pancreática o no está presente o tiene muy poca actividad. No hay, porque la criatura recién a partir de los 6 meses de vida empieza a tener contacto con pequeñas, con papillas, con puré. ¿Queda claro, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora están contestando más, bien, se están despertando de la siesta, importante. En la secreción gástrica yo tengo que tener en cuenta dos cosas: el jugo gástrico y las glándulas que van a participar. El jugo gástrico principalmente está formado por agua y ácido clorhídrico que está en un pH menor hasta que empieza a ingresar el bolo alimenticio. También tiene presente pepsinógeno, factor intrínseco, mucus soluble, mucus insoluble y algo de bicarbonato, que va a ser el encargado de aumentar para empezar a cambiar el valor del pH cuando llega el bolo alimenticio. Las glándulas que van a tener las paredes del estómago son en un 80% las glándulas fúndicas y en un 20% las glándulas pilóricas. Si uno observa en esta imagen, las glándulas fúndicas ocupan prácticamente el 80% de la cavidad estomacal internamente y las glándulas pilóricas prácticamente en la parte final. ¿Qué características tienen las glándulas fúndicas? Generalmente tienen esta forma. Es un poro glandular formada por células mucosas de superficie que tienen en su interior mucus y bicarbonato. Luego, a nivel del cuello de esa glándula fúndica, voy a tener la presencia de células mucosas del cuello que tienen la presencia en su interior de mucus soluble. A continuación vienen las principales células que va a tener esa glándula fúndica, que son células parietales u oxínicas. Esas células parietales son las encargadas de liberar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Recuerden que el ácido clorhídrico va a activar la acción de que el pepsinógeno se transforme en pepsina. A continuación de estas células parietales, en esas glándulas fúndicas tengo presencia de células principales o pépticas, encargadas de tener como reservorio pepsinógeno. Y por último tengo células enteroendócrinas, que son las células G y las células D, encargadas de liberar la G, gastrina o histamina, y las células D, somatostatina. ¿Se entiende cómo es la estructura celular de una glándula fúndica? Sí, profe. Sí, profe. Si nosotros queremos analizar cómo es la función de la principal célula de estas glándulas fúndicas, tenemos que hablar de la célula parietal, o la célula encargada de liberar ácido clorhídrico. Esta célula está interaccionando con el plasma a través del intercambio de la membrana por acuaporinas de agua, que en presencia de dióxido carbónico o dióxido de carbono, interacciona a través de un proceso metabólico con la acción de la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico rápidamente lo que hace es transformarse en bicarbonato y en protones. Esos protones van a recibir a los iones cloruro que están pasando por la membrana y a través de un proceso de contragradiente, por eso la presencia de una bomba de ATP,
para generarme energía, porque van a estar trabajando contra un gradiente, se va a estar formando lo que es el clorhídrico, que sale a la luz del estómago. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si se entiende eso, resulta que acá, en esta bomba de ATPasa, también tengo canales de potasio. Al tener esos canales de potasio, también tiene que estar asociada en alguna parte de esta membranita una bomba de sodio y potasio para regular el equilibrio de estos iones. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. Gracias, despierten. Bien. ¿Qué sucedería en un proceso de secreción de ácido clorhídrico por las células parietales posterior a la ingesta de comida, o postprandial, o proceso de digestión? Fíjense, lo primero que yo observo acá son células parietales. También observo células G, células D, y observo que hay un proceso de interacción de neurotransmisores, neuroendocrino o neurocrino, donde los neurotransmisores interaccionan con receptores de la célula G, y esto automáticamente me liberan gastrina. Por otro lado, tengo una estimulación negativa o inhibitoria de la célula D, que me va a estar liberando somatostatina, que actúa sobre receptores que me van a inhibir la liberación de gastrina. Esa gastrina se incorpora a los vasos sanguíneos, llega hasta las células parietales, lo mismo que las células tipo enterocromoafín, que me liberan histamina. O sea que voy a tener estimulaciones positivas sobre las células parietales para liberar ácido clorhídrico y que empiece a actuar el pepsinógeno en forma de pepsina sobre el bolo alimenticio. Estimulación positiva de histamina por receptores específicos a través de un segundo mensajero o AMP cíclico. Acetilcolina a través de las fibras postganglionares parasimpáticas, que llegará también a receptores, y a través del IP3 me liberará el segundo mensajero calcio, o bien la gastrina que llegará directamente a receptores CCK. De esta manera, este tipo de interacción o estímulo va a provocar que las células parietales liberen ácido clorhídrico. Tener en cuenta que acá también existen receptores de somatostatina que actúan en forma inhibitoria, bloqueando la salida en forma directa de ácido clorhídrico. O sea que voy a tener inhibición a nivel de célula G o inhibición a nivel de la célula parietal. ¿Se entendió? ¿Podría volver a explicar, por favor? No. Para uno poder analizar cómo es la acción del ácido clorhídrico en las células parietales, o cómo interacciona el ácido clorhídrico en activar el pepsinógeno y transformarlo en pepsina, para que empiece el proceso degradativo del bolo alimenticio, van a existir sustancias que activen las células parietales de las glándulas fúngicas. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Sí. Las células G son las encargadas de liberar una sustancia llamada gastrina. Y además existen células tipo enterocromoafín que liberan histamina. Y por otro lado, existen fibras postganglionares parasimpáticas que liberan neurotransmisor acetilcolina. Estos tres tipos de sustancias tienen la característica de tener receptores, cada uno específico, sobre la superficie de las células parietales. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Puede haber una inhibición a nivel de la célula G que libera gastrina, si a mí la célula G, por acción de la célula D, que libera una inhibidora, una sustancia inhibidora, me bloquea la gastrina,
no voy a poder liberar clorhídrico y activar la degradación digestiva del bolo alimenticio. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Bien. Pero si yo tengo que no me inhibe la somatostatina, llegan a la superficie de las células parietales histamina, gastrina y acetilcolina. Esas tres sustancias, como dice abajo, son las principales encargadas de estimular la liberación del ácido clorhídrico al estómago para que éste active el pepsinógeno y me lo transforme en pepsina, encargada de degradar el bolo alimenticio. ¿Ahora se entendió? Sí. Sí, profe. Profe, cierro una idea, ¿puede ser? Sí, por favor, adelante. Chicos, la histamina, la gastrina y acetilcolina lo que hacen es estimular para que la célula parietal libere ácido clorhídrico hacia el estómago. Solamente esta estimulación se lleva a cabo en una situación de que la persona está ingiriendo algún alimento. No puede estar todo el tiempo estimulada porque imagínense que todo el tiempo estaría secretando un ácido clorhídrico que si no está en presencia de un alimento provoca mucho daño al epitelio gástrico. Por lo tanto, en algún momento necesitamos que alguien inhiba esta célula, que es lo que el profe les está mencionando, que es lo que hace la somatostatina en diferentes situaciones, a nivel de inhibir la célula G o de directamente inhibir a la célula parietal. Eso quería comentar, profe, nada más. Perfecto, muchas gracias. ¿Se entendió lo que dijo la profe? Sí. Sí, se entendió. Sí, sí. Recuerden que arriba en el título estamos poniendo la situación postprandial. Sí o sí, acción digestiva, alimentación. Este proceso no se lleva a cabo si estamos en un proceso de ayuno. ¿Queda claro, no? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si uno presenta las células parietales, va a ver que la forma A, todo lo que está dentro de estas pequeñas vesículas, en el interior de esa célula parietal, va a contener lo que es protones, potasio, la ATPasa, todo en un estado inactivo. Cuando llega la señalización por histamina, gastrina o acetilcolina, todo esto provoca un aumento de la superficie de la célula parietal y una interacción para liberar iones potasio, interaccionar los iones potasio con los protones para generarme ácido clorhídrico y que éste libere pepsinógeno. ¿Queda claro? Sí, Fabián. Profe, ¿puede repetir lo que dijo al último? Bien, vamos de nuevo. La célula parietal, si no hay ningún tipo de estímulo por histamina, gastrina o acetilcolina, o no se observa la llegada del bolo alimenticio, se va a encontrar de esta manera, según la forma A. Inactivo en vesículas en su interior, vamos a tener lo que es protones, potasio, o sea, la bomba de ATPasa va a estar inactiva. Por lo tanto, voy a tener las sustancias inactivadas en vesículas. Cuando llega la señalización de histamina, gastrina o acetilcolina, la célula parietal automáticamente en la parte interior ve modificada aumentando su superficie de interacción. Cambia esa presentación activando la bomba de protones potasio para generarme y liberar ácido clorhídrico al medio. ¿Se entiende lo que sucede? Ahora Sí, sí. profe. Acá no hay estimulación, forma A. En la forma B está la estimulación del bolo alimenticio y por lo tanto aumenta internamente la superficie de interacción
y la liberación de ácido clorhídrico. La estimulación gástrica va a constar de 3 fases. La fase cefálica, que tiene que ver con la visión, el olor, el gusto, lo que comúnmente se llama palatabilidad. Y la estimulación vagal, vía colinérgica, aproximadamente en un 30% de la respuesta. Fijarse, cuando uno habla de visión, olor y gusto, si un alimento no está en buenas condiciones o no nos gusta su olor, automáticamente esta parte ya inhibe su comida, inhibe su alimentación, inhibe que uno la incorpore. ¿Se entiende? Por eso cuando se habla de que muchas veces la comida o el alimento nos entra por los ojos o por el olor. La fase gástrica va a tener que ver con la llegada del alimento al estómago. Es generalmente un 50% del estímulo gástrico que sufre la persona. Tiene que ver con el aumento del valor de pH. Recordar, si el estómago está vacío, el valor de pH es menor a 2. Si llega o empieza a llegar alimentación en forma del bolo alimenticio, provoca un aumento del pH. Aumenta lo que se llama la cantidad de bicarbonato y disminuye la cantidad de ácido clorhídrico. Se produce la liberación de gastrina, que antes estaba inhibida por un pH muy ácido. Y a la vez también hay presencia de aminoácidos aromáticos, péptidos, cafeína, que son principales encargados de estimular a la célula G. Recuerden que las células G son las principales encargadas de liberar gastrina, estimulante de las células parietales. Y la fase intestinal tiene que ver con la presencia de la degradación que han sufrido las proteínas transformados en péptidos y aminoácidos en el antro y el duodeno. Esta es la menor cantidad de respuesta, un 5%. ¿Se entendió esta parte? Sí, se entendió. Sí, profe. Sí, profe. Si uno la quiere analizar de otra forma, va a observar en este gráfico la secuencia de la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica, de vuelta, la visión, el gusto, el olfato, más la acción de la masticación y la deglución, van a hacer que fibras vagales actúen de forma directa en la estimulación de la célula G, liberando gastrina, que actúan sobre las células parietales, aumentando la liberación de ácido clorhídrico, degradando pepsinógeno y formando pepsina. Acción sobre el bolo alimenticio. Si la fase es gástrica, ya la estimulación es diferente, es mayor, hay mucha estimulación de células G, también hay a través del sistema nervioso entérico interacción de fibras que van a provocar la distensión para que haya movimientos peristálticos en el estómago, y la interacción de estimulación positiva para células G y estimulación directa de células parietales. Por eso la fase gástrica tiene una doble interacción y es la de mayor respuesta en el estímulo gástrico. Y en mucho menor proporción, la parte de la fase intestinal. ¿Dudas? No. No, profe. No, profe. No, profe. ¿Están todos con una digestión lenta hoy día? ¿Cómo se puede provocar la inhibición de la secreción gástrica? Recuerden, si yo tengo la posibilidad de que las células G tienen sobre su superficie receptores para somatostatina, la inhibición se puede deber cuando un pH está por debajo de 3, que la somatostatina va a ser liberada por las células D y van a actuar directamente sobre las células G, inhibiendo la liberación de gastrina, o bien que la somatostatina a través de las células D va a tener una estimulación negativa
inhibición a través de la interacción con receptores sobre las células parietales directamente. O sea que la inhibición de la secreción gástrica va a ser sobre inhibición de la célula G para liberar gastrina, o sobre inhibición directa de las células parietales para liberar ácido clorhídrico. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿qué pasó? ¿Seguimos? Sí. Sí, profe. Bien. Tenemos que hablar del vaciamiento gástrico, porque ya el bolo alimenticio lo hemos transformado en el quimo. A través de los estímulos duodenales, recuerden que en esta zona se ubican la mayor cantidad de las glándulas pilóricas, aparece la acción de la secretina. Lo que tenemos que tener en cuenta en esta estimulación para el vaciamiento gástrico es de que a medida que va entrando el bolo alimenticio y se va transformando en el quimo, esa velocidad va a tener que verse aumentada o disminuida de acuerdo a la naturaleza del alimento. Recuerden que los alimentos líquidos van a tener una interacción inmediata, aumentando el pH, los protones, perdón, disminuyendo el pH, no, aumentando, aumenta la concentración de protones. Y los lípidos es más lenta la interacción, por eso que nos cuesta tanto degradar grasas. En el caso de los sólidos, para poder ser rápidamente transportados como quimo, el tamaño a través de la masticación tiene que ser muy importante. Si el tamaño es reducido por debajo de 2 milímetros, favorece a la composición química que lo ataque y lo degrade. Por lo tanto, el vaciamiento gástrico hacia lo que es la boca de lo que es el píloro y el duodeno tiene que ver con un mecanismo nervioso y hormonal que van a actuar directamente sobre la velocidad de vaciado, provocando que sea de forma más lenta, enlenteciendo el proceso. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo seguirá el proceso? Bien, ya hemos provocado que el bolo alimenticio se transforme en el quimo. El quimo alimenticio va a llegar en forma intermitente por apertura de la válvula pilórica al duodeno. Apertura en forma intermitente de esta válvula que va a ir liberando quimo en forma intermitente al duodeno. En este proceso de interacción de esta válvula pilórica hay un cambio en el pH. Ese cambio en el pH va a estar favorecido por las secreciones pancreáticas y biliares que tratan de neutralizar el ácido estomacal para provocar que el pH sea modificado. Acá adentro es muy ácido, acá relativamente, acá ya está entre 4 y 5 el pH, y acá ya está entre 5 y 6. Este cambio en el valor de pH hacia un valor más alto es clave para inactivar las enzimas estomacales, que podrían actuar perjudicando a ¿quiénes? A las enzimas intestinales. ¿Se entiende? Sí. Sí. Cuando uno habla del intestino delgado, la principal función es la de digestión y absorción de alimentos, y también de agua. En esta zona del intestino delgado vamos a tener la presencia de mucha acuaporina. ¿Se acuerdan que son los canales específicos para transportar agua? Sí, profe. ¿Cómo empezamos con los procesos de digestión? Recuerden, nosotros lo que estamos consumiendo en los alimentos son polímeros, por ejemplo, almidón, proteína, triglicérido, glucógeno.
Por lo tanto, el proceso de digestión lo que hace para que puedan ser absorbidos estos alimentos en forma de polímero es degradarlo en moléculas sencillas. Por ejemplo, el almidón en glucosa, las proteínas en dipéptidos y estos en aminoácidos. Y los triglicéridos en glicerol o glicerina y ácidos grasos. Queda claro, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Los Como el quiero agua, mucho profe. yo también, chicos. Ahí estamos en el estómago, ¿o no? ¿Están despiertos? Sí, Sí. profe. ¿Estamos en el estómago todavía? Sí, profe. Sí. No, no estamos en el estómago. Fijarse el título, Vamos. acá dice secreción pancreática. Ya estamos en el intestino delgado, los voy a matar, despierten. Chicos, ya hemos pasado el duodeno, ya estamos en las paredes del intestino delgado, ¿qué van a hacer con los alimentos? Ustedes se ríen, pero es triste, pobre alimento, pobre. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta a nivel de... Bueno, cálmate, vamos. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta a nivel del páncreas? Que el páncreas se va a encargar de la secreción de las principales enzimas del proceso de digestión y absorción. En la secreción pancreática lo que se libera es agua, compuestos inorgánicos, o sea, la secreción pancreática va a estar formada por agua, compuestos inorgánicos como el bicarbonato, iones sodio, iones potasio, cloruro, como numerosas enzimas digestivas. El pH de la secreción pancreática está dado entre 7,5 y 8. Se da esta secreción pancreática a nivel de los acinos pancreáticos, que está formada por células acinares encargadas de tener como reservorio a la fracción enzimática y las células ductales y las células centroacinares de la fracción hidroeléctrica o hidrolítica. La fracción enzimática va a tener alfa-amilasa, triacilglicerol hidrolasa o lipasa, fosfolipasa A2, colesterol éster hidrolasa, colipasa, simógenos, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa A y B, proelastasas, ribonucleasa y desoxirribonucleasa. Este es el componente enzimático y este es el componente hidroeléctrico. Agua e iones. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Como el agua, Estamos profe. en el intestino. Para recordar lo que veíamos en la parte de enzima. Recuerden, todas las enzimas de la secreción pancreática están como simógenos. Por acción, por ejemplo, del tripsinógeno, una enteroencinasa intestinal, lo que voy a provocar es la ruptura, una proteólisis, una pequeña degradación sacando una porción de péptidos o aminoácidos para que lo que estaba como ógeno se transforme en ina. Por ejemplo, el tripsinógeno en tripsina. Y a su vez, este provoque también a nivel de la secreción pancreática la degradación de quimiotripsinógeno en quimiotripsina, proelastasa en elastasa y procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Recordar, no puede mi organismo transformar antes esta sustancia o generarla como sustancias reactivas porque me van a provocar daño. Las transforma recién al momento de irlas a utilizar. Cuando entran en contacto con parte del quimo alimenticio, se transforman en tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Al igual que la estimulación digestiva,
tenemos que tener en cuenta la estimulación pancreática. En este tipo de estimulación tenemos también 3 fases. La fase cefálica, que es un 15% de esa respuesta estimulatoria, con receptores olfativos, gustativos, mecánicos y químicos. La estimulación vagal es vía colinérgica y la acetilcolina es la que mayor efecto tiene sobre la facción enzimática. La fase gástrica, que tiene un estímulo del 5 al 10% de respuesta, está disparada por estímulos mecánicos de distensión del estómago y es una secreción similar a la fase anterior, o sea, por acción de la acetilcolina, facción enzimática. Y la fase intestinal, que es la que tiene la mayor respuesta, entre un 75 y un 80%. Acá tenemos que la acetil, ¿qué es la CCK? Colecisto. Hola, ¿qué es la CCK? Colecistoquinina. No es el centro cultural. ¿Cómo? La colecistoquinina. Bien, pero ¿qué característica tendrá? ¿Es la que estimulaba las células parietales? Bien, colecistoquinasa, por eso CCK. Yo les mataré. Tanto la acetilcolina como la CCK estimulan la fracción enzimática. Hormona secretina, ¿se acuerdan que la secretina tenía que ver con el vaciado gástrico? Sí. Los quiero mucho. Fracción hidroeléctrica. Los corpúsculos acinares. Bien, sí, encantado, mucho gusto. Recién lo vimos, chicos. Recuerden, ahora estamos trabajando a nivel del páncreas, por lo tanto, lo que yo tengo que tener en cuenta es de que en esta fase, que es la fase de interacción 1, es muy poca la respuesta. Solamente voy a tener receptores olfativos, gustativos. Esto que se está mostrando acá son las células de los acinos donde se genera la secreción pancreática. Queda claro, ¿no? Esta otra respuesta, que era la fase gástrica, era muy baja, y la principal interacción va a estar a nivel de ¿dónde? De los Hola. Intestino. Bien, intestinos. Los voy a matar. ¿A dónde diablo están? Recuerden, acá lo que tenga signo positivo es estimulación, lo que tiene signo negativo, como la somatostatina, que actúa a nivel de la inhibición o inactivación del estímulo de la salida del jugo pancreático, va a provocar inhibición en la interacción con el quimo alimenticio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. 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 Recuerden, los signos positivos significa estimulación, activación. Signo negativo significa inhibir, inactivar. Hola. Sí, profe. Bueno. Quedó claro. Bueno, los Sí, quiero profe. mucho. Ya vamos a terminar. Sí, gracias. Eso es lo que tienen ganas de ir a dormir siesta. Tengan en cuenta lo siguiente. A nivel de las paredes del intestino delgado, lo que uno tiene que observar es de que hay un marcado incremento de la superficie del intestino para favorecer lo que es el proceso de digestión y la absorción. Es allí que es la zona donde mayor cantidad de microvellosidades y vellosidades se encuentran. Vamos a tener los pliegues de la mucosa o pliegues de Kerr-Green, donde se encuentran principalmente sobre su membranita
o parte exterior, mucha vellosidad y microvellosidad, provocando de esta manera un aumento en la superficie de interacción de los intestinos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. De esta manera nosotros, a la luz del intestino, vemos la zona donde están los enterocitos, vemos uniones estrechas. ¿Se acuerdan que las uniones estrechas me permitían que estas células estén unidas, no intercambiaban nada, y a la vez teníamos la superficie llena de ¿qué? De glucocáliz y de microvellosidades. Y las criptas, donde hay mucha interacción acuosa. Hola. Sí, profe. Sí, profe. ¿Entiende? Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Bien, profe. Digestión proteica. La principal digestión proteica se lleva a cabo en el duodeno y el yeyuno, donde están la principal o mayor cantidad de enzimas proteolíticas. Enzimas proteolíticas que degradan péptidos, que ya han empezado a ser degradados por la pepsina. Ahora, Sí, profe. a nivel del intestino delgado, se termina de producir la degradación del quimo alimenticio de la parte proteica. ¿Cuáles van a ser las principales enzimas pancreáticas proteolíticas? La tripsina, que actúa a nivel de los enlaces peptídicos de aminoácidos básicos, la quimiotripsina, que actúa rompiendo enlaces peptídicos a nivel de la unión de aminoácidos sin carga, o sea, aminoácidos neutros, la elastasa, que actúa sobre los enlaces próximos a aminoácidos pequeños, y la carboxipeptidasa, que actúa sobre los enlaces peptídicos del carbono terminal. Por eso carboxipeptidasa. ¿Se acuerdan que los aminoácidos tienen terminación cabeza-cola? La cabeza es carboxilo. Bien, ¿sí se acuerdan? ¿Puede repetir eso? No. ¿Se acuerdan que los aminoácidos estaban formados por una cabeza y una cola? La cola era la parte amina y la cabeza la parte carboxílica. Sí, eso sí, Sí. profe. Bien. Si es una carboxipeptidasa la que actúa sobre los enlaces peptídicos del carbono terminal, que es donde se encuentra el grupo carboxilo. Por eso se llama carboxipeptidasa. Por lo tanto, a una pequeña estructura peptídica la transforman en un dipéptido. ¿Cuántos aminoácidos? Dipéptido. Un péptido tiene 2. ¿Cuántos aminoácidos tengo en un dipéptido? 4. 4. ¿Y en un tripéptido? 6. 3 por 2. Por eso están en ciencia de la salud. 0 matemática. Doctor Ruiz, alumno que Sí. no sabe qué es un dipéptido y tripéptido, no estaría en condiciones de cursar la materia. Preguntarle con quién hizo química en el ingreso, lo voy a matar, lo voy a asesinar. ¿No viste estructura proteica en el ingreso? Hola. Chicos, ¿a una proteína no se le llama polipéptido? Sí. Bien. Si se le llama polipéptido es porque está formada por muchos péptidos. Y los péptidos es la unión de 2 aminoácidos. Un péptido son 2 aminoácidos. Un dipéptido son 4 aminoácidos. 2 por 2. Di. Un tripéptido son 3 por 2, 6 aminoácidos. 3 pares. ¿Ahora sí? Sí, profe. Gracias, Sí. encantado, mucho gusto. Sí, profe. La etapa final de degradación de las proteínas se lleva a cabo en el intestino delgado, en la parte entre el yeyuno y el ilio.
Fijarse, en esta imagen lo que nosotros vamos a ver es de que, fijarse bien, en el estómago, se inicia la degradación de las proteínas recién en el estómago, o sea que llega el bolo alimenticio y empieza la acción de la pepsina porque el ácido clorhídrico provoca que el pepsinógeno se transforme en pepsina y esta me degrade la proteína en péptidos. Y a su vez voy a tener proteasas pancreáticas. Hay algunas que se ubican sobre los bordes en cepillo del intestino delgado, otras que son peptidasas citosólicas y otras que se encargan de ubicarse en la parte de las criptas, que son los transportadores luminales de aminoácidos. ¿Se acuerdan cuáles eran las proteasas pancreáticas? Recién las vimos. Tricina, quimiotricina, elastasa, carboxipeptidasa. En el caso de los lactantes, tienen un pH más elevado en el estómago y el proceso digestivo es menor. Por lo tanto, la presencia de pepsina prácticamente es nula. Y la inmunoglobulina se absorbe entera, más permeabilidad. Recuerden que los lactantes, solamente una alimentación láctea, primeros 6 meses, no tienen todavía bien formado lo que es el páncreas. No me están generando todo el complejo enzimático pancreático ni digestivo. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Yo también entiendo, gracias. Digestión de carbohidratos. Empezamos con que los enterocitos van a presentar un sistema de 4 enzimas ancladas sobre las microvellosidades. Estamos hablando de lo que son digerir carbohidratos. Las enzimas que se van a encontrar ancladas dentro de las que son las microvellosidades de los enterocitos, recuerden que los enterocitos son las células intestinales, son la lactasa, la glucoamilasa, la isomaltasa sacarasa, que actúa sobre la ramificación o rompiendo el enlace alfa 1,6, y la trealasa. Tienen la capacidad estas enzimas de romper disacáridos como la lactosa, la sacarosa y ustedes algo que conocen bastante bien, que están sufriendo, que es la maltosa, cerveza. Principalmente, ¿en qué la degradan? En monosacáridos. Recuerden, los hidratos de carbono, cuando son pequeños, o oligosacáridos o monosacáridos, son solubles en agua y por lo tanto son absorbidos a la sangre portal a través de transporte activo o por difusión simple. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, en una de las primeras clases ustedes vieron que existen transportadores de ¿qué? ¿Vieron transportadores de glucosa? Sí, los vimos. ¿Los vieron? Sí, profe. Los GLUT. Sí, sí. Muy bien, los GLUT, los S-GLUT. Bien, los GLUT 4, los GLUT 2, los GLUT 1. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Bien. Fijarse lo siguiente. Nosotros estamos en lo que es el intestino. Esta sería la membrana plasmática ¿de quién? De las microvellosidades de lo que es el enterocito, la célula. ¿Hasta ahí vamos? Dice que acá en esta parte se encuentran ancladas a nivel de estructuras proteicas de esa membrana, trealasa, isomaltasa sacarasa, glucoamilasa y lactasa. Recuerden que también a nivel de la luz voy a tener que tener en cuenta la amilasa pancreática para que me pueda romper las uniones alfa 1,4. Hola.
Sí, sí, profe. lo seguimos. Sí. No sé a dónde me están siguiendo. Yo lo voy a llevar para el fondo, para la móvil, y ustedes van a ir felices. Vamos, participen, digan, no quiero entender, no quiero saber más nada, profe. Todo este sistema enzimático que están ancladas en las microvellosidades de los enterocitos me van a permitir degradar estructuras de disacáridos o oligosacáridos, o bien otros tipos de disacáridos, o bien restos de polisacáridos. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cómo se produce la absorción de los hidratos de carbono? Recuerden, yo tengo que tener, este es el enterocito, ¿hasta ahí vamos? En ese enterocito yo voy a tener, por difusión facilitadas, acá están los S-GLUT. Si hay S-GLUT, ¿qué significa? ¿Cómo es el tipo de transporte? Dependente de uma proteína transportadora. Tienen el pasaje. Esta estructura proteica, ¿qué permite pasar? Permite pasar dos sustancias, la glucosa y el ion sodio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese GLUT son transportadores activos. ¿Por qué usted va a decir, pero por qué transporte activo, profe? Porque si yo estoy incorporando glucosa con sodio o galactosa con sodio, en este caso, sí o sí voy a tener que tener del otro lado una bomba de sodio y potasio. ¿Para qué? Para generar ¿Qué gradiente. tengo que sacar? ¿Qué tengo que sacar? El sodio. Bien. ¿Y qué tengo que incorporar? Potasio. Debo mantener la homeostasis de la célula. Sí. Por lo tanto, si yo tengo que los principales transportadores para glucosa o galactosa son ese GLUT, sí o sí en los enterocitos también tengo que tener en algún lado una ATPasa de sodio-potasio para que me cambie que iones potasio para adentro, sodio para afuera. Y luego voy a tener la difusión facilitada a través de la membrana de los glucosa, la galactosa, la fructosa. ¿Se entiende cómo se produce la absorción? Sí. Sí, profe. ¿Puede volver a explicarlo de manera general, por Vuelva de nuevo, favor? profe. ¿Desde la anterior o de esta? Esta, la absorción. Bien, vamos de nuevo. Si a mí me dice que Perdón, chicos, ¿qué es lo que no se entendió? Lo interrumpo, profe, porque queda poco tiempo. ¡Epa! ¿Cuál es la parte que no se entendió? A ver si lo explico yo de otra manera y se entiende. El mecanismo, ¿cómo sería? Bien, Dije, ¿cómo? pensar que primero lo que les está comentando el profe es el concepto de absorción. La absorción quiere decir que uno tiene el nutriente a nivel de la luz del intestino, que es donde ustedes ven la glucosa, galactosa y fructosa, que no pueden atravesar la membrana, sino que lo hacen a través de una proteína que les permite ese pasaje, que en el caso de la glucosa y de la galactosa lo hace a través de los S-GLUT1, y en el caso de la fructosa no necesita el cotransporte con el sodio, y lo hace por el GLUT5. Una vez que ingresa glucosa, galactosa y fructosa al interior de la célula, que sería el enterocito, tiene que salir a circulación. Y todo este proceso es el que se conoce como el proceso de absorción. Pasar el nutriente de la luz intestinal hasta la circulación sanguínea. Fíjense que cuando salen, solamente necesitan del GLUT2 para pasar desde el enterocito hacia la circulación. Y luego de la circulación se dirigen a los tejidos. Gracias, profe, ahora sí entendí. O sea que a mí no me entendiste y a la profe sí. No hablo Me más. distraje un poquito. Sí o sí, chicos, recuerden que si son cotransportadores, tiene que haber una bomba de sodio y potasio.
Hola. Sí, Sí, profe, sí, eso lo vimos en fisio también. Sí, profe. Profe. Profe Erika. Sí, profe. ¿Quiere que hagamos la próxima clase? No, tenemos todavía un poco de tiempo, ¿eh? ¿Tenemos? Sí, sí. Ponemos lo de lípidos. Sí, sí, sí. Ahí vamos. ¿Ahí se ve? No. Bien. Profe. Sí. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre el tema de introducción a la nutrición que subieron. Sí. Quería saber si solamente hay que estudiarlo del apunte que subieron o complementarlo con algún libro. Bueno, lo de introducción a la nutrición es bastante simple, los conceptos los tienen ahí incorporados. Si a ustedes les parece que quieren ayudarse aparte con algún tipo de libro, no hay ningún problema. Pero es una clase muy corta y muy conceptual, lo que es la primera parte de nutrición. Puntualmente esta clase es la más importante y la que suele ser un poco más larga, porque abarca mucho lo que es enzimas, todo lo que es aparato digestivo y también las hormonas, ¿no? Por eso les estuve Bien. pasando y, digamos, resaltando en el chat cuál era el libro, en qué tratado, en qué ¿Listo, capítulo. profe? Bueno, gracias, profe. Bueno, gracias. No, de nada. Profe, ¿puede mover usted la diapositiva? Sí. Sí, por favor. Listo, Eri. Adelante nomás. Gracias. Bien, bueno, chicos, yo voy a seguir con lo que es la digestión de lípidos. Ahí, profe, van a seguir preguntando los chicos por el chat, ya no los voy a poder ver. La digestión de lípidos, les había mencionado el profe que existía una lipasa salival que no era muy importante a nivel de lo que ocurre en saliva, porque en realidad necesitaríamos masticar muchas veces para que esa lipasa salival comenzara a actuar y pueda degradar significativamente los lípidos. Pero sí es importante, y muy importante, la lipasa pancreática, que obviamente viene de la secreción del páncreas y se va a volcar en el duodeno. A nivel del estómago, los lípidos no tienen ningún tipo de digestión. Solamente tenemos la lipasa salival y la lipasa pancreática. Fíjense en que acá en las diapos les muestra lipasa pancreática y colipasa, porque ya les voy a mencionar qué participación tiene la colipasa, que es otra enzima. Tenemos la fosfolipasa A2 y la colesterol-esterasa, que es una lipasa inespecífica, porque el nombre pareciera ser que va a hidrolizar a la molécula de colesterol y además hidroliza otro tipo de moléculas. La lipasa pancreática va a hidrolizar los triglicéridos y la fosfolipasa los fosfolípidos. La siguiente diapo, profe. Bien. Bueno, acá tienen lo que la lipasa gástrica nos dice que es poco relevante en adulto, porque en realidad es la que es importante en los neonatos, ¿no? Primero, tener en cuenta que para llevar a cabo la digestión de los lípidos tenemos que hacer una emulsión por acción de la bilis. Siempre que se vuelca a nivel del duodeno el jugo pancreático, también se va a estar volcando la secreción de la vesícula biliar, formada por varios componentes, entre ellos lo que serían las sales, ¿no?
¿A qué se debe que tengamos que hacer una emulsión? Van a ver que la emulsión es como que a una gota de grasa uno la va a dividir en muchas partes muy chiquititas para que puedan actuar todas las enzimas que van a degradar esa gotita de grasa, que ya se los voy a mostrar en un próximo dibujo. Bien, entonces fíjense que tenemos los lípidos que estamos consumiendo, con la bilis y con toda la agitación del movimiento mecánico se van a formar los lípidos emulsionados y luego vamos a permitir que actúe sobre todo la lipasa pancreática. Acá les muestra que está rompiendo lo que sería un triglicérido. El triglicérido es una molécula formada por un glicerol y 3 ácidos grasos, dejando un compuesto que se llama monoglicerol. Quiere decir que tiene la molécula de glicerol y tiene un solo ácido graso. No sé si ustedes lo ven, yo no se los puedo marcar. Bien, ¿cuál es la importancia de la colipasa? Puntualmente, de que la lipasa pancreática se inhibe con las sales biliares. Por lo tanto, necesitamos que la colipasa bloquee a esas sales biliares. Porque fíjense en que por un lado necesitamos las sales biliares y por otro lado esas mismas sales biliares me inhiben una enzima. Entonces quien va a actuar en esta situación es la colipasa. ¿Podemos ir a la siguiente diapo, profe? Bien, la fosfolipasa va a actuar sobre los fosfolípidos. Si se acuerdan, los fosfolípidos tenían una cabeza fosfato y 2 ácidos grasos. ¿Qué se genera como producto? Le vamos a sacar un ácido graso y se forma esa estructura que ustedes ven que tiene el nombre de lisofosfolípido. Entonces, si pensamos cuál es la participación de la fosfolipasa 2, puntualmente la de hidrolizar fosfolípidos y formar lisofosfolípidos. La colesterol-esterasa que yo les dije antes, que con el nombre pareciera ser que va a hidrolizar el colesterol, pero en realidad también va a hidrolizar triglicéridos, el de colesterol, y también vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles es la A, la D, la E y la K. Bien. ¿Podemos pasar al siguiente diapo, profe, que les voy a explicar con el dibujo? Bueno, quiero que me marque acá, profe, la gota de grasa arriba. Bien, así nosotros es como incorporamos el alimento, los lípidos. Ellos no tienen contacto con el agua, entonces se agrupan todos juntos formando una gota grande. ¿Qué es lo que hacen los ácidos biliares, que ustedes lo ven en color amarillo? Separar esa gota grande en muchas pequeñitas, y a ese proceso se lo conoce como emulsión. ¿Para qué hacemos esto, chicos? Para que puedan actuar las enzimas que van a degradar esos lípidos. ¿Cuáles son esas enzimas? La lipasa, la fosfolipasa y la colesterol-esterasa. La colipasa no degrada los lípidos, pero es la que ustedes ven en color verde, rodeando al ácido biliar. ¿Por qué necesitamos eso? Porque el ácido biliar, yo necesito que me haga la emulsión, pero a su vez me inhibe la enzima lipasa. Entonces necesito bloquear ese ácido biliar. Como producto de la digestión, ¿qué voy a obtener? Lisofosfolípidos, voy a tener ácidos grasos libres, monoacilgliceroles y colesterol libre, que es ese anillo que se ve ahí. Vamos un poco más abajo de la diapo. Bien. Una vez que obtenemos todos esos productos, vuelven los ácidos biliares a tener una importante participación. ¿Por qué? Porque van a formar micelas. ¿Para qué formamos micelas? Porque fíjense en que todos estos, que ya decimos que son lípidos, necesitamos que atraviesen una barrera de agua que se encuentra en la parte superior del enterocito, que se llama capa no agitada. Un poco más arriba, profe, la capa no agitada. Es una capa de agua, por lo tanto los lípidos no pueden atravesar, porque ustedes ya saben que los lípidos con el agua no pueden tener contacto. Entonces la manera de que atraviesen los lípidos esa capa de agua es gracias a las micelas mixtas que se formaron por los ácidos biliares. Una vez que ya tienen contacto con lo que sería el enterocito, ya sabemos que los lípidos, la mayoría atraviesa, siempre y cuando sean moléculas pequeñas, ¿no? Pero fíjense en que atraviesan por difusión el lisofosfolípidos,
el colesterol libre, y en algunos casos por difusión facilitada a moléculas de mayor tamaño. ¿Qué ocurre una vez dentro del enterocito? Bueno, todo esto se vuelve a formar, eso lo voy a hacer un poco sintético. ¿Qué es lo que se vuelve a formar? Se vuelve a formar el fosfolípido, se vuelve a formar el triglicérido, el colesterol se vuelve a esterificar, y eso va a salir como una molécula que ustedes todavía no la vieron, pero ya la van a ver en la próxima clase, que se llama kilomicrón. Bien. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. ¿Para dónde va este kilomicron? Bien, el kilomicrón sale por linfa y se va a dirigir puntualmente a los tejidos endoteliales, en donde va a tener una degradación de los triglicéridos y termina su metabolismo en el hígado. Está dentro de lo que es las lipoproteínas, por eso yo digo todavía no lo vimos, porque hay una clase en donde dedicamos a hablar del kilomicrón y otras lipoproteínas, ¿no? Ok, gracias. No, por favor. ¿Seguimos la siguiente diapo? Bueno, acá fíjense en que volvemos a repetir, pero con otro dibujo. De nuevo, para que quede la idea, tenemos la gota de grasa, los ácidos biliares que van a formar esa emulsión, que es separar esa gota en muchas gotas pequeñitas. ¿Para qué? Para que puedan actuar las enzimas que van a degradar los lípidos que se encuentran en el interior. ¿Cuál era la participación de la colipasa, chicos? Para inhibir el ácido biliar. Bien, tenemos que inhibir el ácido biliar, ¿por qué? Porque el ácido biliar me inhibe la lipasa. Entonces, nos permite poder degradar todos los triglicéridos gracias a la lipasa, y como producto de digestión, ya sabemos que no pueden atravesar esos productos lo que es la membrana celular, perdón, la membrana pueden atravesar, pero no pueden atravesar la capa de agua que se encuentra por fuera. La siguiente diapo, profe. Entonces, ¿qué pasaba? Se formaban las micelas mixtas para poder atravesar justamente esta capa no agitada, pero que es de agua, para que luego ingresen al enterocito. En el enterocito todo esto se vuelve a formar, se incorpora una proteína, que es una apoproteína B48 se llama, y sale como lipoproteína, que es el kilomicrón. Bien. Fíjense en que les dice que los ácidos grasos de cadena media y corta no necesitan un transporte, porque no es lo mismo degradar un ácido graso de 26 carbonos que degradar un ácido graso que tenga 16 carbonos. En algunos casos, cuando son muy largos los carbonos, necesitamos de un transportador para que puedan atravesar el enterocito. Cuando son de cadena media y de cadena corta, no necesitan de la participación de un transportador para poder atravesar la membrana. Recordar que la membrana es constituida principalmente por lípidos, por lo tanto deja atravesar lípidos, pero tampoco va a dejar atravesar si esos lípidos son de un tamaño, digamos, muy grande, por así decirlo. Bueno, profe, lamentablemente creo que estamos en hora, pero se terminó lípidos. Está bien. Está bien, profe. Esto sigue el lunes que viene con la segunda parte. Todo esto que es lugar de absorción de los nutrientes y el resto, que ya explicar lo que pasa en el colon y el resto del proceso de secreción, es la segunda parte de la digestión y absorción de nutrientes, junto con el caso clínico número 8. Sí, yo también les comenté que les voy a subir el caso clínico ahora, que es el que tendríamos que hacer para la semana que viene, y también tendríamos que ver cómo modificamos este horario para que no les coincida con fisio. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta acerca de la clase. Creo que la profe Erika me puede contestar sobre la... ¿Me escucha o no? Sí, escucho. ambos.
Bueno. Sobre la clase teórica que tuvimos la la vez pasada, si lo pueden subir o no. Ya está La clase publicado el link. No. perdón, la clase de regulación. Sí, la clase por Zoom. Yo la Yo busco creo La acá, que clase por... pero no encuentro. Yo creo que ya está la clase, pero de igual manera nos fijamos, todas las clases que se graban por Zoom, después las subimos. Sí, claro, por esto pregunto. Pasa que yo estoy buscando acá por todos los lados y no consigo encontrar. Si alguien la En el encuentra, que me puede... aula, en la clase número 7 u 8, está el link de la clase del día 27 de mayo. Sale, pero... no, sale un link para entrar. No. Si no está el link para la clase, falta todavía que lo envíen. Recuerden de que dura entre una semana y media, una vez que nosotros terminamos esta clase grabada, para enviar a soporte y que soporte nos la reenvíe para nosotros poderla publicar. Yo estoy viendo acá, tiene Chicos, todas las... fíjense, sí, Pero la clase no. no está la clase. No. Sí, pues entonces debe ser que todavía no la enviaron al link para Todavía poder subirla. no se contestó, exactamente. Pero si tienen alguna duda, pueden escribir al foro. Ahí Emil se pregunta de cuáles son los procesos de estímulo o podrían ser los procesos de estímulo de la bilis. Todos esos temas más junto al colon, Sí. la generación de bilis, se van a ver en la parte de clase de digestión y absorción 2, el Sí, próximo igual lunes. para que se haga una idea, lo de la bilis también tiene mucho que ver con lo que es la secreción pancreática, lo que ya venimos viendo. Exactamente, el estímulo pancreático. Chicos, ¿no tienen dudas? Profe, quería preguntar, ¿el bicarbonato regula el pH del ácido clorhídrico? Sí. Sí, Adelante, profe. Bien. sí, el bicarbonato es una base, por lo tanto nos indica que va a ser en altas concentraciones, que un pH va a ser alcalino. Piensen que la secreción pancreática y la de la vesícula biliar son secreciones alcalinas justamente para neutralizar el pH que viene del estómago. Y así las enzimas pueden actuar en un pH óptimo. Generalmente ustedes cuando salen de baile y se va el sistema alcohólico muy, pero muy lejos, al otro día cuando estamos descompuestos generalmente tomamos sales efervescentes. ¿Sí o no? Sí. Bien. Esas sales efervescentes tienen la característica de tener como principal componente bicarbonato. O sea que sería lo mismo tomar un poquito de agua con una cucharada de bicarbonato. Poquito de agua con una cucharadita de No, bicarbonato. tampoco de la automedicación. No se vale automedicar. No, automedicarse no tan así, no. Sí, muchas veces con un poquito de limón, un poquito, pero no generalmente medicarse. Generalmente las sales efervescentes son para cuando uno está con un cierto malestar y equilibrar un poco el pH del sistema digestivo. Eso mismo toman las personas que tienen gastritis, ¿o no? ¿O sería recomendable? Es recomendable, pero no en mucha cantidad. No, la mayoría de las personas que tienen gastritis, chicos, los fármacos que se dan es para inhibir justamente la bomba que hace la secreción de protones. La mayoría de las veces. Exactamente. ¿Y qué pasaría si se consume bicarbonato solo? ¿Qué pasaría en qué situación? Va a estar modificando la homeostasis y el pH de tu estómago,
primero, el principal. Va a estar provocando un cambio en los pHs, en los diferentes pH de las cavidades que participan en el sistema o en la acción digestiva. Hola. Sí, lo estoy escuchando. Sí, Camila. Hola, Camila. Bueno, profe, si no hay más preguntitas. No sé, ahí Camila Santamaría quería preguntar algo, creo. Bien, chicos, vamos a tratar de ver cómo modificamos este horario para los días lunes. Por lo menos las clases virtuales van a quedar los días lunes, posiblemente, capaz que veamos si se pueden modificar de 17 a 19, ya veremos si nos permiten. O de 16:30, como tienen O ellos. 16:30. Sabemos. No, profe, al final es hasta las 17 Sí, lo Marlon. difícil. Hasta las 17. ¿Cómo? Bueno, entonces Sí. desde las 17 tenemos que en adelante. Claro, bueno, gracias. No, de nada. Ah, siguen en clase de fisio, dicen. Bueno, ya vemos entonces si lo pasamos Bien. otro día. Ya vemos si nos deja la facultad, listo. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Bueno, chicos, cualquier cosa, si tienen duda, pueden escribir al foro. Recuerden que estas clases están subidas como PPT con audio. Gracias, De nada. profes. Bueno, profe, gracias. De nada, que estén muy bien. Vemos que anden Gracias, bien. profe. Buen día. Igualmente, hasta luego. Chao, Gracias, buen día. profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Chao, que anden bien. Nos vemos, profe.